Bienvenidos a todos. Vamos a empezar. La semana pasada terminamos hablando de los 6 principios básicos para hacer negocios, los cuales hablan primero de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer, siempre reflejar a Cristo en cualquiera de nuestras actividades. Después de que nosotros reflejamos a Cristo o no lo reflejamos a Él en las actividades, vamos a responder por nuestros actos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que asumir la responsabilidad de los actos, sean buenos o sean malos, de todo lo que estamos haciendo con los negocios que le administramos al Señor. Igualmente recordemos, esto es igual con la familia e igual para nuestro negocio personal, negocio de empresa o en nuestro trabajo normal. Después el tercero habla de proporcionar un producto o servicio de calidad a un precio justo. Recuerdan que hablamos sobre cómo nuestros servicios y cómo nuestros productos tienen que ser siempre de una buena calidad. ¿Y por qué hablamos de producto y servicio? Porque algunos de ustedes dirán, bueno, pero yo no tengo un negocio, yo trabajo en una empresa. Bueno, pues tu servicio para esa empresa tiene que ser siempre íntegro, ¿verdad? Tiene que ser siempre el mejor. Ahora, lo número 4 es respete a sus acreedores o a sus proveedores. En el caso de los acreedores es porque si usted tiene deudas, pues obviamente págueles a tiempo sus deudas. Y si usted tiene proveedores en su empresa o en el negocio que le administra el Señor, pues obviamente respétele sus derechos y cómo tiene que tratarlos a ellos. El número 5 es tratar a sus empleados con justicia. Recuerden que aquí hablamos de que si nosotros queremos reflejar a Cristo, recordemos que Cristo no hizo diferencia de personas, ¿recuerdan? ¿Verdad? No hacemos acepción de personas. Entonces tenemos que tratar a nuestros empleados con justicia y eso va desde el momento en que nosotros los contratamos, los desarrollamos, los acompañamos, algo importantísimo, los protegemos, ¿verdad? Ellos tienen que sentir, a los que son líderes o son gerentes o son jefatura o tienen personal a cargo, es importante que sepamos de que Dios nos manda a cuidar a nuestros empleados, ¿sí? Y cuando hablamos de cuidar es cuidarlos en evitar gritarles, en evitar faltarles el respeto y siempre desarrollarlos, siempre empujarlos a que crezcan, a que saquen su mayor potencial, porque a eso nos manda, ¿verdad? Para eso nos puso de líderes. Y el número 6 es trate bien a sus clientes. Vean qué interesante que en los negocios de Dios no dice primero trate bien a sus clientes, ¿verdad? Sino que primero a los empleados. Y por ahí anda un dicho, ¿verdad? Hay una que dicen que si usted trata bien a sus empleados, ellos van a cuidar a sus clientes, ¿verdad? No al revés. Hay empresas que hoy por hoy dicen, no, primero está el cliente. No, señor, primero está el empleado y después el cliente, ¿verdad? Porque sin empleados no tenemos servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, tenemos que cuidar a los empleados primero. Muy bien, esos son los temas de la semana pasada, un briefing, ¿verdad? Rápido. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la esclavitud de los negocios, ¿ok? Quiero contarles, y por eso pongo un símbolo, como yo trabajo en seguridad industrial, ¿verdad? Obviamente veo todo el tema de seguridad en todo. Entonces uso ese símbolo que se llama precaución, ¿verdad? Dios nos envía un aviso de cuidado cuando estamos hablando de esclavitud en los negocios. Entonces aquí uso un mensaje que Larry Burkett tiene al iniciar este capítulo, donde dice, Larry Burkett cuenta de que él tuvo muchas necesidades en su vida, ¿verdad? Necesidades financieras principalmente, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Entonces él dice, me sentía en la obligación y la necesidad de triunfar. ¿Cuántos de nosotros hoy por hoy no estamos pasando ese momento de que yo tengo la necesidad de triunfar? No puedo darle a los demás una imagen de ¿qué? De derrota, ¿verdad? Tienen que verme bien parado, tienen que verme exitoso, ¿verdad? Entonces él decía, el resultado, desde que despertaba hasta que me dormía, dedicaba casi la totalidad de las horas del día ¿a qué? A trabajar. No me interesaba tanto el dinero como la seguridad que me brindaba. Qué duro, ¿verdad?
Algunos de nosotros estamos como ese ratoncito, ¿verdad? Corriendo ¿cómo se llama? En una rueda, ¿verdad? Que no termina. Exacto, en un cilindro, ¿verdad? Buscando algo que no se nos perdió. Y es riqueza, ¿verdad? Entonces, buscamos y buscamos y buscamos y ya después se nos fue la vida en esto. Y aquí cuenta Larry Burkett otro testimonio de un muchacho que llega a consejería con él, una persona adulta, que él dice que tiene un niño. Este niño, durante la infancia le decía, papá, llévame a pescar. Papá, llévame a pescar. Y él siempre le decía, hijo, ahorita no, estoy muy ocupado. Papá, llévame a pescar. 11, 12 años, 13 años. Papá, llévame a pescar. No, hijo, estoy muy ocupado. No puedo llevarte. Papá, llévame a pescar. El hijo se hace grande, se hace adulto, el papá se da cuenta que perdió a su niño, el papá se hace adulto y le dice, hijo, llévame a pescar. Y el hijo le contesta, no papá, tengo que abrir una planta en Japón y no tengo tiempo. Entonces los dos perdieron su vida, persiguiendo ¿qué? El trabajo, ¿verdad? O el dinero. Entonces esto nos llama mucho la atención de que realmente nosotros tenemos que huir de esa esclavitud que nos dan los negocios. Y cuando hablamos de negocios, inclusive, recuerden, hablamos de nuestro trabajo normal, a la empresa en la cual le brindamos servicio hoy, ¿verdad? Algunos de ustedes me imagino que se sentirán súper identificados de 12 horas, 14 horas, 16 horas de trabajo, ¿verdad? Y está mal. Tal vez no, pero no siempre, ¿verdad? Que no sea la media, o sea, que no sea la norma. Entonces dice Larry, en el mundo de los negocios esto significa que debemos poner a Dios primero, aunque nos cueste dinero. Aquí está la verdadera libertad. ¿La libertad cómo? Espiritual. En oposición a la esclavitud al dinero. ¿Cierto? Hoy por hoy es muy visto en las compañías y en las organizaciones que ya las nuevas generaciones no hacen horas extras. De hecho, un día estaba reunido con un amigo que me dice, Raúl, es impresionante. A veces les digo a los chicos que trabajan conmigo, ¿quién se quiere quedar a hacer horas extras? Nadie. Y Dios guarde trabajar 8 horas seguidas. Menos todavía, ¿verdad? ¿Ah? Le renuncia al otro día, ¿verdad? Sí, de hecho. Un toquecito, regáleme, aquí viene. Para que quede en la grabación, ¿verdad? Es importantísimo. Gracias. Buenas noches. No, de hecho sucede mucho. Yo trabajo para una empresa que es muy fuerte, muy sólida acá en Costa Rica, que es Coca-Cola. Y a veces yo escucho ahí comentarios de que dicen que las nuevas generaciones pasa eso, que ahora están, o mucha gente que venía saliendo del colegio y venía la pandemia, ya quieren solo, por ejemplo, el trabajo remoto, Virtual. virtual desde la casa. Entonces, como que la pandemia vino a cambiar mucho la forma de trabajar y ahora hay mucha gente, principalmente la gente nueva, que se quedó en ese sistema y dicen, es que ya no quiero trabajar si el sistema no es así. Exactamente. Entonces dicen que nosotros somos los que, bueno, yo trabajo desde los 90, ¿verdad? Entonces dicen que nosotros somos de la vieja escuela, entonces que estamos acostumbrados como a trabajar esas horitas de más, ¿verdad? Sí. Inclusive hay compañías, digamos, que han visto que cambiar los recursos humanos, que tenemos mucha experiencia, por recursos humanos nuevos, también les ha generado muchas pérdidas, ¿verdad? Porque no hay esa identificación o ese ponerse la camiseta como lo hacíamos en estas generaciones. Muy bien. Entonces eso es importante, digamos, que lo tomemos en cuenta. Entonces vamos a ver los síntomas. El primer síntoma que dice don Larry Burkett que hay que tenerle cuidado para huir de la esclavitud de los negocios se llama el aire de superioridad. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Aquella persona que anda caminando en las nubes. Uy, es que ahí viene don Raúl.
¿verdad? ¿Y quién es don Raúl? Y es el vicepresidente de no sé qué y no sé cuánto y tal, aquí ya, y todo el mundo, wow, qué chido. Entonces hay que tenerle cuidado a eso. Dice, nadie se hace solo. Es el esfuerzo conjunto de muchas personas lo que hace que alguien obtenga el éxito. En realidad, es un resultado directo de la ¿qué? De la bendición de Dios. Y a veces algunos dicen, no, yo me hice solo, a mí nadie me ayudó, ¿verdad? Yo llegué aquí por el esfuerzo mío. Yo fui el que hice esto, yo fui el que creé esto. Cuidado, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde viene la parte del aire de superioridad. Y aquí nos previenen mucho que hay que tenerle cuidado. Así es el primero, ¿verdad? Veamos el segundo. El segundo se llama trabajar en exceso. ¿Qué quiere decir trabajar en exceso? Quiere decir, a menudo, dice don Larry, esto significa tener que buscar 2 empleos o muchas horas extras por uno o ambos miembros de la pareja. Esto cuando somos matrimonio, ¿verdad? Hoy por hoy algunos se vería solamente uno trabajando y el otro en la casa. Cuesta mucho, ¿verdad? Ya casi no se ve. Sin embargo, cuando don Larry escribe este libro, pues obviamente era muy común que se hiciera ese tema. Y hoy lo que nos previene es a esto, ¿verdad? Yo no sé si han visto, pero ya en Costa Rica ya se está llamando a los trabajos extra, los part-time, como lo llaman en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ya hay personas que están trabajando part-time, ¿verdad? Para poder alivianar, digamos, sus temas de deudas. Dice, no es poco frecuente que una persona que intenta levantar un negocio trabaje por lo general unas 80 horas semanales y en algunos casos hasta 100 horas o más. Y les voy a contar un testimonio personal. Cuando nosotros estábamos llevando mayordomía financiera antes de casarnos, les estoy contando esto allá por el 2011, nosotros le dijimos a Dios que cuál era nuestro, los que llevaron mayordomía financiera se van a sentir identificados, cuál era nuestro aceite fresco, ¿verdad? Los que no han llevado mayordomía, los invito a que en febrero se matriculen para que me entiendan de qué les hablo. ¿Cuál es nuestro aceite fresco? Entonces en una de las oraciones que nosotros hacíamos, Dios me responde con, te di una empresa hace años y la tienes guardada, ¿qué estás esperando? En el 2006, mi mamá me recomienda que yo haga una sociedad anónima porque me salían muchos camaroncitos, ¿verdad? Entonces yo hacía negocios ahí extra y consultorías adicionales al trabajo que tenía. Entonces ella me dice, hágase la sociedad. Entonces ahí estaba la sociedad desde el 2006 hecha. Y en el 2011 cuando le pregunto a Dios me dice, ¿qué estás haciendo? Ahí está la empresa. Úsala. Y yo, ok. Entonces le pedimos algunas respuestas a Dios de cómo teníamos que nos confirmara si teníamos que desarrollar la compañía, ¿verdad? Entonces nosotros le dijimos, Señor, de aquí a final de mes, como nosotros somos de adecuación curricular, necesitamos que usted nos dé 3 clientes que paguen el salario que hoy gano en la compañía para la que trabajo. ¿Qué pasó a fin de mes? Adivinen. Teníamos 2 clientes, pero pagaban el salario. ¿Cuál era la respuesta? Salga. Entonces yo salgo. Y mi jefe me dice en ese momento, Raúl, no te vayas, necesito por favor que me ayudes a desarrollar el proyecto que solo usted lo lleva. Entonces yo le digo, ok, perfecto, entonces páseme a trabajar 4-3, para los que haya, ¿verdad? Entonces yo trabajaba 12 horas diarias, 4 días, 3 libres. Y entonces en 2 días desarrollaba el negocio. Un día llego a recoger a la que hoy es mi esposa, ¿verdad? A su trabajo, y me ve con aquella cara de loco, ¿verdad? Y me dice, amor, ¿qué te pasa? Le digo, amor, estoy cansado. O sea, trabajo 20 horas al día. Duermo 4 horas, si acaso. Y Roxana me responde, cuidado, no se queje. ¿Usted le pidió trabajo a Dios? No se queje. Y él me cumplió.
Lo que pasa es que yo no podía seguir en ese modus operandi, ¿verdad? De trabajar 20 horas. Empezó a llamarme la atención y ajustarme, empezó a quitarme clientes como para decirme, ojo, que aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Aquí el que da y pone soy yo. Y yo, sí, señor, perfecto, yo le hago caso, así será. Y de verdad, hasta el momento empezó a quitar algunos clientes que me demandaban un montón de tiempo para que yo pudiera descansar y pudiera desarrollar otras cosas, planificar, contratar personal, y hoy lo que le llevamos en la empresa. Pero es importantísimo eso. ¿Cuántos de ustedes están desarrollando su empresa o han trabajado 20 horas, 18 horas, 16 horas? Y llegan a su casa y lo único que quieren es acostarse y descansar. Que nadie me moleste, no me hablen, por favor, no existo. ¿Verdad? Entonces eso va minando la familia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Bien, dice, en el Salmo 127:2, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Cuando yo leí este versículo, sí, señor, en vano madrugan ustedes y se acuestan tarde para comer pan de fatigas, imagínense. O sea, nos está diciendo, están comiendo pan de cansados, ¿verdad? Porque Dios concede el sueño a sus amados. Entonces, ¿estás trabajando mucho? ¿Me pediste trabajo? Sí, pero yo mando a descansar, ¿verdad? El tercero se llama uso excesivo del crédito. Otro de los temas de la esclavitud en los negocios. Y aquí don Larry dice, ¿alguien creería que la Gran Depresión dejaría un impacto duradero en la sociedad? Eso pensábamos, ¿verdad? Cuando nos imaginamos lo que sucedió en 1930, pensamos, eso no puede volverse a repetir, ¿verdad? Y nunca más volvería a hacer que las personas que arriesgarían su hogar y su seguridad por endeudarse excesivamente. Y hoy, más de 6 décadas después, estamos más endeudados que nunca. Más que en 1930. Entonces, ahorita Diosito se va a enojar un poquitito, ¿verdad? Creo. Porque obviamente estamos haciendo cosas que Él no nos manda. Entonces, esto es una de las esclavitudes. Porque cuando nosotros nos excedemos en el tema del crédito, perdemos la paz. Porque obviamente estamos pensando en qué pasa si no pago. ¿Qué pierdo? ¿Verdad? ¿Qué me van a quitar? La casa, el carro, la educación de los niños, mi esposa me puede dejar, mis chicos no tengo con qué darles de comer, no tengo techo, y empiezan ese montón de cosas a quitarnos la paz y la atención que realmente deberíamos de tener, ¿verdad? Entonces aquí viene Proverbios 27:12 y me dice, el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El tema del crédito hay que manejarlo con mucho cuidado. La próxima semana, si Dios quiere, en la próxima sesión hablaremos sobre el tema de los créditos. Pero este versículo es clave para evitar caer en la esclavitud de los negocios en este punto. El otro se llama desorganización. Y aquí me encanta esta frase que don Larry usa, donde dice, en los negocios, la organización es una necesidad absoluta, no una alternativa. ¿Ah? Sí o sí, hay que ser organizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos aire de superioridad, dice, yo no necesito organizarme, ¿no? ¿Qué clase de imperio he creado? ¿Verdad? ¿Para qué planificar? Si ahí viene, el flujo de caja va y viene ahí. ¿Para qué crecimiento? No necesito crecer. Los clientes vienen solos y se van. ¿Verdad? ¿Para qué llevar contabilidad? ¿Para qué pagarle a los proveedores? Uy, había que pagarle al proveedor el viernes. ¿Y la planilla? Don Raúl, vea qué pena, es que ahí están los muchachos esperando la planilla.
El aguinaldo. Cargas sociales. Don Raúl, es que ahí lo busca la caja, está ahí preguntando que si usted debe algo. Qué torta. Marchamos de los carros de la empresa, ¿verdad? Pólizas del INSS, ¿sí? Cierre fiscal, pago de renta. Entonces, definitivamente necesitamos estar organizados. Y esto también lo llevamos a nuestra familia. ¿Para qué un presupuesto? ¿Para qué un flujo de caja? ¿Verdad? Entonces dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riqueza. Eso no lo dice Dios, ¿verdad? Desde Proverbios 10:4. Las manos hábiles atraen riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que las manos laboriosas, organizadas, pues obviamente van a producir riquezas, ¿verdad? Y las manos ociosas, cuando estamos ahí haciendo nada, pues obviamente no vamos a producir lo que realmente tenemos que producir. El quinto se llama la mentalidad de hacerse rico rápidamente. Vieras que les tengo un negocio, pague ya y mañana vemos. ¿Cuántos hemos caído en alguno de esos? Vea, si usted me trae 15 amigos que cada uno pague 20,000 colones, usted se va a ganar 10 millones. Las famosas pirámides, ¿verdad? Algunos dicen que les ha ido bien. Se lograron salir rápido, antes de que colapsara, ¿verdad? Entonces, dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores. Entonces, cuando nosotros hablamos de socios, amigos, compañeros de trabajo, tenemos que siempre verlos como superiores a nosotros, no que nos pueden menospreciar a nosotros, ¿verdad? No es eso. Es que todos son superiores a mí cuando se trata, digamos, de temas de humildad. O sea, yo siempre tengo que ser humilde siempre cuando me voy a relacionar con las demás personas. ¿Sí? Vean esto. Algunas personas ven los negocios como una manera de hacer dinero fácil. ¿Con el qué? Mínimo esfuerzo. Y luego retirarse a qué? ¿Quién no quiere hacer eso? ¿Y qué nos venden los negocios fáciles? Usted no tiene que trabajar. Simplemente, exacto. El entero de lotería navideña, ¿verdad? Papel para reciclar, es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este mundo nos lleva a que nosotros, pues obviamente, no hagamos nada y rapidito vamos a tener dinero para ir a como los pitufos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, la canción. Sí, clásico de clásicos. Pero realmente Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos una vida como. Dice, las personas con esta filosofía dejan vidas como quebrantadas y con un gusto amargo por el cristianismo en boca de empleados, clientes y proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros buscamos o tenemos una mentalidad de volvernos ricos rápidamente, voy a decirlo un buen tico, a alguien tenemos que pasarle por encima. ¿Sí? Va a ser a nuestros empleados, a nuestros clientes o a nuestros proveedores. ¿Verdad? Alguno va a tener que salir quebrado. Y en este caso es donde nosotros decimos, qué torta, y era cristiano. Era el amigo de la iglesia. ¿Qué testimonio vamos a dar? ¿Verdad? Entonces definitivamente hay que cuidarnos mucho de estos temas.
Y más si estamos dando un testimonio como personas cristianas que somos, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado más de eso. Los negocios fáciles no existen. Ya ustedes saben la mayoría dónde terminan, ¿verdad? ¿En dónde terminan? En las noticias. Un toquecito, un toquecito. Para que quede grabado, porque si no, tranquilo. No, lo que creo es que todo tiene un costo y el precio se paga. Sí, no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. De verdad que sí. Muy bien. Entonces, dice, hay que cuidarnos también de 3 errores cuando nosotros buscamos hacernos ricos rápidamente, ¿verdad? Errores básicos. Número 1, involucrarse en asuntos de los que no se sabe lo suficiente. Y aquí les voy a contar un caso. Hace unos años me invitan a dar un curso en Estados Unidos a muchachos que migran de diferentes partes del mundo a trabajar en Estados Unidos. En Estados Unidos hay que llevar un curso de OSHA para trabajar en construcción. Entonces yo estaba dando este curso para los migrantes que llegaban ahí. Y entonces estábamos viendo las principales causas de muerte en los Estados Unidos por accidentes de trabajo. Y una de esas dice que cuando los inmigrantes llegan a Estados Unidos les preguntan, ¿usted sabe de electricidad? Adivine qué dicen. Sí. Y termina como el gato de la faula, ¿verdad? Termina chicharrado, literalmente. ¿Usted sabe de armar andamios? Viera los andamios que yo me armo. Venga. ¿Usted sabe operar maquinaria pesada? Y la mayoría termina fallecidos o con una lesión muy grave, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque buscamos esa plata rápido. Porque les puedo decir, se paga muy bien allá, ¿verdad? Para estos puestos que les acabo de decir. Sin embargo, no, tenemos que tener mucho cuidado de decir que sí. Arriesgar fondos que uno no puede permitirse el lujo de perder. Por ejemplo, cuando le dicen, metas en este negocio, saque los chuminillos que tiene ahí guardados, inviértalos. ¿Verdad? O cuando usted tiene la planilla de la quincena y le sale un Álvarez, ¿verdad? Un Raúl Álvarez, perdón si hay Álvarez aquí, o que nos están viendo, y sale un Álvarez ahí diciéndole, venga, traiga la plata porque con esto usted va a tener para pagar 15 planillas. No, ¿verdad? Y 3, hacer decisiones apresuradas. Mire, si usted me da el número de su tarjeta de crédito ya, se gana un fin de semana, todo incluido para su familia, pero tiene que decir ya. ¿Ah? Y luego pague, ¿verdad? No hay almuerzo gratis, ¿verdad? Definitivamente. Como el anuncio del casino que dice, venga y haga crecer su aguinaldo, lo ponen ahí en diciembre. Venga y haga crecer su aguinaldo, ¿verdad? Pero haga crecer mi aguinaldo, es lo que no dicen, el del dueño del casino. Muy bien. Entonces dice don Larry que a menudo he dicho que si pudiera convencer a los negociantes cristianos de que guarden una porción de lo que ganan y que eviten esquemas de hacer dinero rápido, van a descubrir que pueden bajar el precio de sus productos y a la larga ganar más al final de sus vidas. ¿Qué van a ganar más al final de sus vidas? Paz y libertad, ¿qué decía? Libertad espiritual, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que quitarnos esa idea de hacer dinero rápido. Dios nos va a prosperar. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? ¿Por qué Dios nos quiere prósperos? Para servirle. No es para que nos vayamos a sentar ahí en el sillón de pierna cruzada, ¿verdad? Dios nos quiere prósperos y libres, pero para que le vengamos a servir.
¿verdad? Para que usted diga, bueno, listo. Ya con esto que tengo, pues obviamente puedo dedicarme más a trabajar en la iglesia para enseñar a otras personas lo que ya yo aprendí y hacer crecer el evangelio como tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces dicen en Proverbios 28:20, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Ahí está la advertencia, ¿verdad? No quedará. Algunos piensan que se escapan, pero no lo vamos a lograr. Al final tenemos que pagar todo lo que hacemos. Entonces, aquí les pregunto, síntomas de la esclavitud, ¿con cuál de ellos se identifica? ¿O con cuál de ellos hoy le vamos a pedir al Señor que nos libere? Usted le puede decir, ahí, seleccione en su celular, ¿cuál de ellos usted siente que lo ha tenido atrapado? ¿Cuál de ellos usted considera que tiene que trabajar más para evitar caer en esa esclavitud? Yo les digo, a mí me costó muchísimo el tema de trabajar en exceso. Y eso fue una de las cosas que le pedí a Dios. Ayúdame a no trabajar en exceso, a no trabajar más de lo que debo trabajar. ¿Sí? Me acuerdo que mi esposita me llamaba la atención y me decía, tienes que descansar. Y yo, o como dicen algunos, ¿descansaré cuándo? Cuando muera. Bien. Entonces, vea qué interesante. Vean cómo está el gráfico de cómo estamos nosotros interiorizando, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a salir de esa esclavitud. Principalmente el tema de la desorganización y el trabajar en exceso, que es lo que creo que estamos viendo con mayor riesgo. Pero miren qué interesante, yo no sé si a ustedes les pasa. Recuerdo hace muchos años, yo tenía por ahí de 20, 21 años, y había un señor que siempre, si lo veía uno saliendo a la hora de salida, ¿verdad? A las 5 de la tarde, decía, bueno, pucha, ahí van los boxeadores, ¿verdad? Suena la campana ahí y jalen. Qué interesante, ¿verdad? En cambio, hoy, 5 minutos antes de la hora, ya usted no ve a nadie. Y quiero contarles un testimonio que me sucedió hace unos años. Una persona a la cual estimo mucho, me decía, yo me acuerdo que pasaba muchas horas metido en la oficina. Inclusive me acuerdo que una vez saliendo a la universidad como a las 8:30, pasé a la oficina a recoger algo y el señor estaba ahí todavía en la empresa. Y eso no era un día, era siempre. O sea, 8 y 9 de la noche, apenas iba para la casa. Y un día me dice, ma, es que ustedes los jóvenes no saben lo que es trabajar. Y yo le decía, ma, no, es que vamos a ver, uno tiene familia, ¿verdad? Y uno tiene otras cosas que hacer, pero uno tiene vida. Y principalmente, bueno, en ese momento había que ir a la universidad después de que salía del trabajo. Años después, ya con la empresa que le administro al señor, nos contratan como sourcing en esa empresa. Y entonces me llama y me dice, Raúl, necesito que vayas a una reunión conmigo porque hay un cliente que necesita hablar los temas de seguridad y obviamente usted es el experto en esto, tienes que ir. Dice, vámonos. Pero, me dice, el tema es que el señor dice que solo nos recibe a la 1:30 de la tarde, porque él se va a la 1:45. O sea, nos da solo 15 minutos. Pues, pucha, qué interesante, ¿verdad? Yo todavía Y entonces vamos a la empresa del cliente, llegamos a la 1:35. Entramos a la oficina del señor y nos dice, tienen 10 minutos. Porque a la 1:45 me voy.
literal. Señor, mire, es que tenemos un problema así, 1:45. Señores, muchas gracias. Sé que no terminamos, si quieren nos vemos mañana. Hasta luego. Cerró la laptop y se fue, nos dejó ahí en la oficina. Y mi amigo se queda así. ¿Este mae qué le pasa? Nos vamos. Al día siguiente volvimos otra vez a la 1:30, pero ya sabiendo que la agenda tenía que ser 15 minutos, ¿verdad? Pero no se aguantó mi amigo, ¿verdad? Mi cliente, y le dice, primero que antes de que empecemos, quisiera entender por qué es que usted tiene que irse a la 1:45. Le quedan 14 minutos, sí. Y le dice, vea, esta empresa sabe que yo entro a las 6 de la mañana, salgo a la 1:45 y regreso a las 2:45. Y después de ahí ya me quedo hasta la hora que tengo que salir. Porque a las 2 de la tarde yo recibo lo más importante de mi vida y es el abrazo de mis hijos en el colegio. Y eso no lo cambio por nada. Y mi amigo se queda así y dice, qué impresionante. ¿Verdad? Porque realmente a veces uno, mi amor, ahorita llego, es que estoy en una reunión. No quiere decir que dejemos el trabajo botado y nos vayamos, ¿verdad? Sin embargo, es que a veces hay que darle el punto a quien lo merece, ¿verdad? Y ese día, cuando salimos de ahí, yo le decía, man, ¿te acuerdas cuando vos te quedabas hasta las 9 de la noche? Y hasta las 10 de la noche. Vea, este señor dice que él no cambia por nada el llegar a la puerta del colegio en 15 minutos, recibir a sus 2 hijos, llevarlos a la casa, almorzar con ellos y regresarse al trabajo. Que eso no lo cambia. Y vea que no fue que, apúrense que me tengo que ir, no, 1:45, 00, chum, me monto al carro y voy a recoger a los chicos y me regreso. Impresionante, ¿verdad? Entonces eso es cosas, digamos, que nosotros tenemos que valorar mucho, definitivamente, ¿verdad? Bien, ahora vamos a orar por este tema, ¿sí? Al final, me recuerdan, ¿sí? Muy bien, vamos a cambiar de tema. Dejamos los síntomas de esclavitud en los negocios y ahora vamos a hablar de metas personales. Entonces, ahí en su celular ustedes me van a escribir qué son metas personales, cuál es tu meta personal o cuál es una meta personal que usted tiene. ¿Qué es aquello que usted puede decirme que es una meta que usted tiene hoy? Póngalo ahí. Recuerden que esto es confidencial, ¿verdad? No va a salir ahí que Raúl dijo, que Osquitar dijo, ¿verdad? Que Andrés dijo, que don José dijo. Superación, servicio, familia, mi esposa, mis hijos y mi ser mejor hijo de Dios, libertad financiera, seguridad financiera, éxito, servicio, capacitarme, mi esposa. Muy bien. Todo esto que estamos escribiendo ahí tiene un principio y tiene que tener un soporte, ¿verdad? Tiene que estar centrado en que lo que yo quiero como meta personal, también quien lo quiera. Dios, ¿verdad? Y que esté realmente alineado a su propósito en nuestra vida, ¿verdad? Yo les decía en mayordomía financiera que a veces nosotros sabemos que esta es la línea de Dios, ¿verdad? Y esta es la línea mía. Pues yo voy por aquí, ¿verdad? Y Dios me dice, este es por donde yo quiero que tú vayas. No, Diosito, oiga, hágase para acá un toquecito, alíñese a la mía, ¿verdad? No. Es que el propósito que tienes que cumplir en la vida es este. Venga, hágase para acá. Cuando uno ya se alinea con Él, las cosas no es que son más fáciles, pero se hacen más fáciles. ¿Por qué? Porque tenemos la fe y la convicción de que Él va con nosotros guiándonos. Entonces, cuando nosotros hablemos de metas personales, para un estilo de vida personal,
Aquí Lucas 24:28 nos recuerda, dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿O nos vamos ahí? Yo quiero construir una casa y voy a ver cómo la hago. Yo medio sé de batir mezcla. Y medio sé. Después le queda un chicle ahí que hasta la pala se quedó pegada. Entonces, esto es importante que nosotros lo pongamos, ¿verdad? Tenemos que, ¿qué? Planificar, presupuestar, organizar y cualquier verbo que usted quiera que tenga que ver con a largo plazo. Pero alguien decía por ahí, pero es que yo con fe, yo sé que Diosito lo va a hacer. Entonces muchos usan este versículo, Hebreos 11:1, que es maravilloso, de paso, ¿verdad? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero si yo pongo este versículo antes de este, ¿cómo me va? Es cierto, Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él. Pero nos manda a qué? Siéntese. Es más, sentémonos, planifiquemos y vamos a ver cómo podemos desarrollar este tema. Aquí, ¿qué se me hizo? Gracias. No, solamente es algo rápido. El Señor nos manda a ser prudentes y astutos. Y debemos ser prudentes, analizar todas los pros y los contras y antes de empezar una actividad. Siempre hacer previsores de lo que pueda venir, ¿verdad? Y hay algo maravilloso que Él nos da, es que Él nos da la luz. Y con las enseñanzas que don José nos dio sobre el tema de el Espíritu Santo, ¿recuerdan? El Espíritu Santo sabe de ingeniería civil, de contabilidad, de administración, de recursos humanos, es consejero familiar, es educador, es banquero, es financista. Pregúntele. Y Él nos va a llevar a lo que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Sí, también, bueno, como decía el hermano, uno tiene que calcular, tiene que poner el proyecto en oración y aparte de eso también tiene que esforzarse, ¿verdad? No es que solo oro y que Dios me lo va a mandar del cielo. O sea, tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra y mucha perseverancia, ¿verdad? Es que yo uso este versículo y ¿cómo está usted? Como Dios quiere. Y Dios quiere siempre que estemos. ¿Por qué? Porque nos quiere libres para servirle. ¿Cierto? Don Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez para aportar un poquito ahí. También tenemos que tener el entendimiento de que el Señor nos da habilidades y esas habilidades tenemos que explotarlas con la dirección de Él y con el propósito de Él. Definitivamente. Y aportando también, digamos, la parte que dijo el compañero, que con fuerza y movernos, ¿verdad? Y no quedarnos sentados en una silla esperando que sea Dios el que nos vaya a empujar a buscar lo que Él tal vez nos está dando en opción de las puertas que nos brinda y nos da para explotar esa habilidad y seguir adelante, ¿verdad? Claro, Dios nos da dones y talentos. Pero esos dones y talentos es para que los pongamos al servicio de Él, ¿verdad? En el libro de Su dinero cuenta, el de mayordomía financiera, es interesante porque hay una frase que yo la tengo subrayada así en el libro, ¿verdad? Y siempre cuando va a empezar mayordomía financiera paso por ahí. Entonces dice
que Dios nos manda a enseñar lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Ven qué interesante? Entonces, cuando nos manda a enseñar algo es que nosotros tenemos que aprender más sobre eso. Y nosotros siempre le decimos a los facilitadores, y aquí que estos quitan no me deja mentir, y está el compañero, cada vez que damos el curso de mayordomía financiera es un nuevo aprendizaje que el Señor nos da. Algo nos dice, hey, ¿te acuerdas? Por aquí tenés que seguir mejorando. Por aquí tenés que cambiar esto que no lo estás haciendo de la manera correcta. Por aquí tenés que hacer esto que no está correcto hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, don Larry nos dice, la primera pregunta de un negociante cristiano no debe ser ¿cómo planifico?, sino ¿por qué planifico? ¿Verdad? O sea, no debe ser cómo planificar, porque planificar hay un montón de métodos en los cuales uno puede decir, use esta metodología, use esto. Lo importante es entender por qué. ¿Por qué tengo que hacerlo? El aprovechamiento máximo de los recursos, exactamente. Para saber primero qué tengo y en qué lo voy a invertir. ¿Para obtener qué? ¿Verdad? Para el mayor beneficio, definitivamente. Entonces, esto es lo más importante de todo. ¿Alguien decía algo más? Para tener un factor de seguridad. Entonces, definitivamente nos mandan a planificar. Dios quiere que nosotros planifiquemos lo que vayamos a hacer. Entonces, ustedes recuerdan cuando cuando Jesús envía a sus discípulos y les dice, vayan sin nada. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y les pregunta, ¿qué les faltó? Nada. Pero después viene y pone este versículo, Lucas 22, 35, 36, dice, luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Dios mío bendito. Entonces, duro, ¿verdad? Porque primero les dije, primero envié a los discípulos sin nada. Y vieras que leyendo todo el versículo, ¿verdad? Y el libro maravilloso, y la Biblia maravillosa esta que nos dieron en este ministerio, habla de que Jesús les advierte que lo bien que nos había ido en la vez anterior no quiere decir que en esta vez nos va a ir bien. Y que tenemos que estar preparados. O sea, tenemos que ir con las herramientas justas. Y que las cosas se van a poner difíciles, dicen los versículos siguientes. Por eso te mando a que hagas las cosas como tienes que hacerlas. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, y ahí es donde por eso es que cuando veíamos los síntomas de esclavitud, tenemos que tener cuidado con el tema de la superioridad y meternos en créditos, ¿verdad? Porque las cosas no siempre van a ser color de rosa. Siempre van a tener un grado de dificultad o algún tema que se nos va a complicar un poquito. Muy bien. Entonces, aquí nos manda este versículo y dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Otra vez nos manda a despertarnos, a planificar y a trabajar. ¿Verdad? Proverbios 6, del 6 al 9. ¿Verdad? Entonces es importante, esto es un llamado que el Señor nos hace para ver el tema de las metas personales. Entonces ahí les pongo una pregunta. Dice, ¿llevo un presupuesto y un control de gastos día a día?
No, debo trabajar en eso, sí, pero no siempre lo cumplo, sí, diariamente. Hay un montón de maneras de llevarlo. Nosotros en Mayordomía Financiera recomendamos llevar una hoja de Excel, llevar una aplicación en el celular, que hay un montón de aplicaciones en el celular con las cuales usted puede llevar esto, ¿verdad? Pero es importante tener un presupuesto y un control de gastos día a día. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Y las primeras cuentas es, ¿qué estás haciendo con el dinero que te doy? ¿Dónde lo estás poniendo? ¿Dónde lo estás controlando? ¿Verdad? Les cuento un testimonio. Una vez estábamos en mayordomía y en unas aplicaciones prácticas llega una señora y dice, ¿puedo contarles un testimonio que me pasó? Es que mi esposo y yo estábamos de viaje, ¿verdad? Él me llevó a la, no sé qué, a la playa, creo. Y ya estábamos acostaditos, ¿verdad? Listos para dormir. Y de un momento a otro hace, ¡ah! ¡Dios mío! ¿Y yo qué pasó? Le dice la esposa, ¿verdad? Y dice el Señor, espérate, es que no he metido los gastos de hoy. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, el mismo Señor estaba súper angustiado, se despierta y dice, no he metido los gastos de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente nos lleva a que podamos realmente hacer y a llevar nuestro control diario. Entonces, aquí vienen algunos consejos de metas personales. Lo número 1 es que haga y mantenga un plan de gastos personales. Las personas fieles y cuidadosas en pequeñas cosas lo serán en las grandes. Pero aquel que es descuidado o infiel en las cosas pequeñas también lo será en las grandes. ¿Verdad? Por ahí decían, hay un dicho que dice, cuide los centavos que los dólares se cuidan solos, ¿verdad? Y nosotros en mayordomía le llamamos cuidado con los gastos hormiga, ¿verdad? Es aquellas cositas que usted dice, son solo 100 colones, son solo 200, son solo 1000, son solo 2000. Y al final de la quincena usted dice, Dios mío, se me fue todo, ¿verdad? Los gastos hormiga son los que drenan, no los gastos grandes, ¿verdad? Por los gastos grandes usted los puede controlar bastante bien. Establezca metas personales a corto y largo plazo. O sea, es importante que usted establezca metas. Perdón, establecer metas significa ser capaz de evaluar las cosas y no solo fijarse objetivos. Algo importantísimo es esto. ¿A quién no le piden resultados? En lo que usted hace diariamente. A ninguno le dice, mira, ¿cómo te fue hoy con las ventas? ¿Hiciste el proyecto? ¿Terminaste el reporte? ¿Hiciste tal cosa? Algunos no nos preguntan, tenemos que hacerlos automáticos, ¿verdad? Pero hay que dar cuentas, ¿sí? Entonces, algo importantísimo es, cuando usted se fija objetivos, póngase metas. En este caso quiere decir que usted tiene que poner un objetivo y ponerle una meta. Ahí vamos a hablar más adelante del tema de los ahorros. Pero algunos de ustedes, y nosotros lo decimos en mayordomía, ¿alguno recuerda que su abuelito le dijera, o sus abuelitos le dijeran, o sus papás, ahorre, papito? ¿Y para qué? No sé, pero ahorre. Hoy por hoy, ya que conocemos el concepto de ahorrar, tenemos que ponerle un nombre a ese ahorro, ¿sí? ¿Usted quiere irse de vacaciones con su familia? Póngale vacaciones. ¿Usted quiere cancelar las deudas? Póngale cancelar deudas. Y va a ver cómo más rápido usted va a llegar a la meta que tiene ese ahorro. ¿Sí? Pero si usted tiene un ahorro ahí que usted dice, mira, ya llevo 100,000. ¿Pero 100,000 para qué? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Número 3, perdón. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se estremeció, se entristeció mucho, pues era muy rico.
Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere este versículo? ¿A que no tenemos que ser ricos? A no aferrarse a las cosas. Y que lo más importante está aquí. El dinero no es malo, la riqueza no es mala. Lo importante es lo que usted haga con esa riqueza, ¿verdad? Entonces, aquí este versículo lo que nos está diciendo es que yo puedo tener metas personales de ser rico, sí, pero ¿para qué? Yo puedo generar riqueza, pero ¿para qué? ¿Para echarme todas las porras? ¿O porque quiero ayudar a alguien? ¿Verdad? Entonces, por ahí es importante que nosotros veamos y no malinterpretemos, digamos, lo que nos establece en este versículo. Después dice, Proverbios 30, del 7 al 9. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Ni mucho ni poco. Y si me das mucho, manda a tu Espíritu Santo para que yo sepa en qué y cómo invertir ese dinero para que tu obra siga creciendo, ¿verdad? Porque tú me quieres libre y próspero para servirte, ¿verdad? Muy bien. Entonces don Larry nos dice, estoy firmemente convencido de que Dios quiere que su gente prospere. Vean lo que aquí lo volvemos a decir. Pero no al punto de que nos gratifiquemos, y cuando él habla de gratifiquemos es que nos vanagloriemos o que nos sintamos orgullosos, ¿verdad? No lo cambié porque obviamente son las palabras de él. Con cualquier novedad de las que nuestra sociedad produce a diario, ni que se lo permitamos a nuestros hijos. Ojo, porque aquí hace un llamado de atención. Hemos escuchado mucho, es que yo no quiero que mi hijo viva mi escasez. ¿Cierto? Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pero les tengo una noticia. Los hombres que hoy somos y estamos aquí es porque alguien en algún momento nos hizo pasar alguna escasez en nuestra infancia o en nuestra vida. Y eso nos hizo hombres más fuertes y personas de crecimiento. Cuando nosotros tenemos todo fácil, ¿qué pasa? Alguien me lo tiene que dar. ¿Verdad? Y entonces no lucho por eso. Entonces es importante, y don Larry hace aquí un llamado de atención, ¿verdad? De que no solamente ni que se lo permitamos a nuestros hijos, en este caso. Muy bien, dice, una vez que una pareja establece sus metas a corto plazo, debe establecer cuáles serán las metas a largo plazo. Entonces don Larry dice también que los que somos casados, es importante que tengamos metas también como matrimonio. ¿Sí? Y aquí les cuento algo, los que llevaron mayordomía financiera ya saben de lo que les hablo. Pero cuando nosotros somos matrimonio, lo recomendado es que nosotros tengamos una caja única del Estado. ¿Saben lo que es eso? Sí. Todo lo que entra va a la caja única del Estado. Y de ahí sale para pagar todo y para crecer como matrimonio. ¿Verdad? Cuando la esposa dice, es que lo mío es mío y lo suyo también, ¿verdad? O cuando el esposo dice, no se metan en esos temas son míos. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Sus metas tienen que nacer de su comprensión del plan de Dios para su vida y no de mis planes ni de otras personas. ¿Sí? Entonces es importante que yo conozca cuál es mi propósito. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué me mandó Dios aquí? Algunos todavía no lo sabemos. Y es importante que se lo preguntemos, ¿verdad? Hay un libro ahí que me gusta mucho que es el de Una vida con propósito. Ese libro ayuda muchísimo a entender cuál es el propósito que yo tengo en esta vida, ¿verdad? O para qué Diosito me mandó. Muy bien. Entonces, también yo tengo que
definir metas personales para el tema de las deudas, ¿verdad? ¿Por qué me voy a endeudar? ¿O hasta cuánto me voy a endeudar? ¿Sí? ¿Cuál es el estilo de vida que quiere Dios para mí? ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero para mí? Y lo más importante de todo es, ¿cuánto es suficiente? ¿Ustedes recuerdan al millonario Rockefeller? Sí. ¿Qué decía Rockefeller cada vez que le preguntaban, Señor, ¿cuánto es suficiente? Un poquito más. Un poquito más. Y le preguntan, ¿cuánto dejó Rockefeller cuando se murió? Lo dejó todo. Todo lo dejó. No se llevó nadita. ¿Verdad? Entonces es importante que lo revisemos. Muy bien. Otra pregunta. Creo que aquí me equivoqué. No hice algo. Espérenme para ver. Ahí está. ¿Cuál debe ser el propósito de una persona cristiana en sus negocios? ¿Cuál debería ser el propósito de una persona cristiana en sus negocios? ¿Servir a Dios? ¿Ayudar a otros? ¿Discipular? ¿O generar ganancias? Primero preguntémonos qué dice el mundo o qué es lo que nos dice la sociedad. ¿Usted tiene un negocio? ¿Para qué? Para generar ganancias, ¿verdad? Pero realmente si yo tengo un negocio o estoy trabajando, lo ideal sería primero, ¿les parece bien servir a Dios? ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos endeudados. ¿Cómo le vamos a servir? ¿Estamos desordenados? ¿Cómo le vamos a servir? Ya viene el micrófono. Bueno, yo, opinión, ¿verdad? Claro. Generar ganancias. Usted puede tener todo el deseo de servir al Señor, pero si usted está alcanzado y no tiene recursos, difícilmente lo va a poder lograr y se va a frustrar uno. Me ha pasado. Definitivamente. Entonces, vean qué interesante. Ese es el orden ideal que quisiéramos que una persona cristiana tenga de propósito en su vida para los negocios. ¿Creen que ese es el orden? ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta del $1.000.000 es lo que les decía. ¿Cómo le vamos a servir a Dios si estoy preocupado porque no tengo plata para cerrar la quincena? ¿Sí? ¿Ah? No sos libre, ¿verdad? Entonces entramos en una, ¿cómo? Perdón, Raúl, a ver, ¿qué pasa? Cuando desenfocamos o cuando sacamos de enfoque cuál es nuestra prioridad principal, ahí es donde podemos decir, nuestra prioridad es entonces generar ganancias. Si el enfoque real de nuestra vida, de nuestro ser, del ser humano y del por qué estamos acá es servir a Dios, entonces debemos de enfocarnos en servir a Dios. ¿Quién va a proveer? Dios. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Cómo voy a pagar? Tú lo dijiste al principio. ¿Cómo voy a pagar la quincena? ¿Cómo voy a salir con la empresa? Ok, entreguémosle nuestra vida a Dios primero. Y Él que se preocupe por eso. Mi deber es preocuparme por servir. Exacto. Y Él nos va a dar con qué salir. ¿Sí? Definitivamente, lo que sucede es que a veces, vamos a ver, si nosotros nos vamos a solo el tema de generar ganancias, que es lo que la sociedad nos dice, o sea, usted tiene un negocio, es para generar ganancias, ¿sí? Ahora veamos cuáles son realmente los puntos específicos que tiene que tener, cuáles son las 4 funciones claves para servir a Dios, ¿verdad? Porque definimos que el primero es servir a Dios, ¿estamos de acuerdo?
Ahora veamos cuáles son esas 4 principales funciones para poder servirle a Dios, ¿sí? Porque realmente, si nosotros queremos tener metas de desarrollo en el negocio, en el trabajo, en la familia, lo primero es tratar de servirle a Dios de primero. Y entonces aquí don Larry nos dice, las metas es, 1, apoyar el Evangelio. O sea, nosotros tenemos que hacer crecer que las personas conozcan al dueño de todo. ¿Sí? Número 2, dice que tenemos que cubrir las necesidades de otros. Y principalmente esto es, volvemos de nuevo a lo que decíamos al inicio, primero nuestros empleados, si tenemos empleados, y después a nuestra familia. Pero alguien me dice ahí, pero Raúl, ¿cómo hago si yo tengo un familiar que él, por más que uno le ayude, no quiere dejarse ayudar? Y él se desayuda, más bien. Porque de todo hay en la viña del Señor, ¿cierto? Sí, buenas noches. Con la pregunta que hacía ahí, me está acordando la historia en la Biblia del señor que muere y deja a la viuda endeudaditica, Ajá. ¿verdad? Y entonces ya le dice, creo que a Eliseo, tu servidor, ¿verdad? Nos dejó un montón de deuda. Entonces es interesante porque los que opinan servir a Dios, y sí creo que es correcto, pero también el hecho de servirle a Dios no significa que usted va a tener unas finanzas sanas, porque esta persona, y ya lo dice, la viuda lo dice, tu servidor ha muerto, ¿verdad? Pero dejó un mero deudón y venían por los hijos para cobrar la deuda. Entonces, me recordaba de eso y me parecía interesante, porque muchas veces creemos que porque servimos a Dios o estamos sirviendo en la iglesia, ya Dios se tiene que ocupar necesariamente de nuestras finanzas. Y de ahí mucha gente también con un montón de deudas y problemas financieros, y luego se van apartando también incluso del camino, tal vez por los problemas financieros que enfrentan. Entonces, ¿cómo usted vería esa historia de la Biblia, verdad? Que un servidor de Dios dejó un deudón, ¿cómo tal vez explicarlo un poco? Sí. No recuerdo bien el nombre de don José Miguel, nos aclaró eso hace unos años en un servicio que nos dio exclusivamente sobre ese pasaje de la Biblia, donde dice que realmente nosotros tenemos que tener cuidado en qué entramos en deudas y qué dejamos de garantía, ¿verdad? Porque dice, aunque Eliseo era servidor del Señor, endeudó a su familia y los dejó de garantía. Entonces, definitivamente lo que nos pide es que aunque nosotros seamos servidores de Dios, cuidado con las garantías que estamos dejando de camino, ¿verdad? Porque nosotros no podemos heredar esas garantías a nuestra familia, como le sucedió a la esposa de Eliseo, ¿verdad? Que dejó a sus hijos empeñados, ¿verdad? Entonces ella le dice, a Eliseo, tu siervo, no es la esposa de Eliseo, perdón, ¿verdad? Pero el servidor, digamos, es el que le dice, tu siervo murió y hoy vienen a tomar a mis hijos por garantía. Uy, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar la angustia que esa señora pasó. Entonces, lo que hoy nos previene, digamos, es a tener cuidado con qué dejamos de garantía, ¿verdad? Exactamente. Por eso hoy nos piden que cuando tengamos créditos y demás, que lo vamos a hablar en la próxima sesión, es que estoy dejando de garantía, ¿verdad? Bueno, con este tema me pongo a pensar, ¿verdad?, de que uno tiene que primeramente ordenar la parte financiera y poniéndole todas las cosas en la mano del Señor, porque Él es el que nos va a dar la sabiduría para salir de las deudas. Entonces, creo que a veces pensamos muy religioso, ¿verdad? Y realmente todos queremos servirle al Señor, venimos para servirle al Señor, pero realmente tenemos que comenzar a ordenar la casa y planificar bien nuevamente nuestras finanzas para poderle servir al Señor como debe ser. Definitivamente. Y te voy a contar un testimonio. Anita siempre me dice, Anita es la líder de nosotros de mayordomía y me dice, Raúl, cuenta siempre tu testimonio porque eso da creer de que realmente existe un Dios.
Cuando yo llegué a recibir mayordomía financiera, yo tenía una deuda de $50,000 en tarjetas de crédito. Y debía el carro que tenía en ese momento. O sea, tenía $50,000 más $3,800,000 aproximadamente. Y cuando le pido esa segunda fuente de ingresos al Señor y me dice que aquí está la empresa que la desarrolle, cuando hicimos el plan de pagos que nos pide mayordomía financiera para saber cuántos años voy a durar pagando los $50,000, yo terminaba de pagar los $50,000 en el año 2021. ¿Sí? Yo decía, Dios mío bendito, ¿qué voy a hacer para hasta el 2021 pagando esto? Bueno, si así es, ¿verdad? Porque obviamente es un ejercicio y es un encuentro con la realidad que llevamos en mayordomía financiera y realmente ahí es donde uno dice, ¿en qué me metí? Dicen que si nosotros antes de firmar un crédito viéramos el plan de pago de deudas, no lo firmaríamos, ¿verdad? Porque realmente cuando usted dice 2025, aunque está aquí ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero usted dice, hoy estamos firmando cosas a 9 años, a 15 años, a 30 y algunos hasta 40 años, ¿verdad? Entonces, en ese momento, digamos, lo que nos pasó a nosotros es que, Diosito, necesitamos realmente salir rápido de las deudas. Y esas 20 horas que yo les decía que trabajaba al día, al inicio ayudaron para que nosotros bajáramos esos 9 años de pagar las deudas a 1 año y medio. Y nosotros, con ayuda de Dios, Dios dijo, yo no te puedo llevar a que sirvas en mayordomía financiera donde te necesito, sabiendo el nivel de deudas que traes. Así que te voy a ayudar a que salgas adelante, pero te voy a dar trabajo para que lo hagas. Y para gloria y honra del Señor, lo que íbamos a pagar en 9 años, en 1 año y medio lo pagamos. Incluyendo el carro. Cometí suicidio financiero, dicen los asesores financieros, porque pagué todo de un solo, que no se debe hacer. Pero bueno, cometí el error. Y para nada es un secreto que duré los 9 años manchado en su jefe. Porque cometí eso que se dice en nivel financiero. Yo no entendía, digamos, que eso es que cuando tiene una deuda muy grande nunca debe cancelarla completa. Debe ir cancelando de a poquitos, ¿verdad? Para que su nivel de endeudamiento y de calificación vaya. Pero bueno, eso es tema de otro café y lo vemos en otra sesión. Sí, don José. Gracias, Raúl. Hay varios asuntos que son personales. Yo tuve que meterme a llevar también mayordomía financiera porque yo venía a ser empleado del Estado, del Poder Judicial un montón de años y recibir todas las quincenas del sueldo, entonces yo gastaba o sea, vamos a ver, si me iban a pagar el 15, yo ya tenía gastado lo del 30, pero como todas las gotas llegaban, cada 15, 30, yo iba feliz y ganaba uno bien, en el Poder Judicial se gana bien. Cuando yo salgo de ahí, me vengo a trabajar a la oficina, se me jodió todo. Entonces yo me tengo que meter a aprender, tenía que aprender. Yo venía a la iglesia y yo lo único que oraba era, Señor, provéeme, Señor, provéeme. Para mí no había otra cosa que era venir a la iglesia para que Dios me proveyera. Como que si mi Señor tuviera una obligación conmigo, ¿verdad? Por consecuencias pasadas. Hasta que en mayordomía financiera entiendo que yo tengo que esforzarme y ser valiente. Pero además de eso, también entiendo que yo no puedo estar afanándome, ¿verdad?, por las cosas, sino que yo tengo que tener paz. Porque si bien cada cosa tiene su afán, yo no tengo por qué estar preocupándome por mañana. Entonces, yo cambio la mentalidad. Empiezo a ordenarme. Tuve 2 excelentes maestros, a Raúl y a Roxana, fue increíble. Bendito Dios. Y empiezo a aprender eso y tomo eso como lección en mi vida. Entonces yo ya venía a la iglesia a alabar y a darle gracias a Dios por las cosas y ya no me afanaba en venir a solo pedir y pedir y pedir y pedir. Yo sabía que Él me iba a proveer, pero cuando Él me iba a proveer, yo me iba a esforzar y ser valiente.
y hacer las cosas con excelencia. Y fue empezar a recibir un cambio de mi mentalidad, de que Dios me iba a proveer porque Él es mi Padre, pero que yo no podía vivir tan afanado y venir solamente en mi mente a que Él viniera a darme, porque yo tenía que confiar. Y así como nosotros somos padres y nosotros en su momento le vamos dando a nuestros hijos, Él también nos va a ir dando a nosotros en su momento debido. Y en ese momento yo tenía que hacerlo por excelencia y tenía que hacerlo bien. Y tenía que hacerlo bien porque yo necesitaba que mi testimonio fuera para el cliente que yo tenía de que yo hacía las cosas con excelencia, porque además de tener una línea cristiana, profesionalmente yo tenía que ser bueno. Así es. Entonces eso a mí me ayudó y hoy por hoy, gracias a Dios, voy muy bien en mis finanzas, voy saliendo muy bien, no he terminado, todavía las tengo, pero ya voy bien enrumbado, llevo un norte y ese norte, quien va delante de mí es Dios, guiándome en eso. Así es. Bendito Dios, porque realmente lo que nos manda es a que nosotros nos organicemos y nos ordenemos. Y Él nos va a ir liberando las cosas conforme Él vea que nosotros somos fieles y ordenados en la manera en que Él nos da cosas. Y es igualito como sucede con el tema de la parábola de los talentos. Te voy a dar 1, te voy a dar 2, te voy a dar 3, te voy a dar 4, te voy a dar 5. Y así me va a ir pidiendo resultados sobre cada uno de los talentos que me va liberando, ¿verdad? Entonces, para continuar, dice, el número 3 nos manda a discipular. O sea, nos manda que nosotros compartamos con nuestros empleados, con nuestros compañeros, esa buena noticia. De que existe un Dios maravilloso que nos sacó a nosotros de donde estábamos, que nos lleva por un camino maravilloso y que lo único que tiene son bendiciones. Les cuento un caso que tengo ahí guardado, que es una tarea que tengo. Estaba en una reunión un día con unas personas y resulta ser que el compañero que estaba aquí sentado a la par mía dice, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y yo dije, santo, sí señor, dígame cómo, por favor, porque yo aquí me declaro que no sé cómo entrarle a este tema. Y entonces yo le dije, vos y yo tenemos que tener una conversación después de esto, no en este lugar, no con toda esta gente, pero vamos a hablar. Porque yo no tengo que entender cómo es posible que vos, que sos una persona tan exitosa, digas que no crees en Dios. Ah, sí, yo no creo en Dios. No lo creo, no creo que exista. Ay, ¿verdad? Entonces ahí lo tengo de tarea. Sé que tengo una tarea con esa persona porque obviamente Diosito no la trajo por casualidad a que se sentara a la par mía y dijera eso enfrente de todos, ¿verdad? Y lo más importante es que Diosito le pone a uno las cosas y usted ojalá haga. Eso no es conmigo, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Y por último nos manda a obtener ganancias, definitivamente. Entonces lo primero es apoyar el Evangelio, o sea, tenemos que hacer crecer el Evangelio. Cubrir las necesidades de otros, de empleados y familia, y del discipulado. Y obtener ganancias. Entonces sí, definitivamente, después de todo esto, nosotros podemos decir, estoy listo para obtener ganancias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer prioridades en el uso del dinero. Número 1. ¿Qué prioridades en los pagos voy a tener? Primero, pagar a los proveedores, pagar a los empleados y responder a las necesidades del dueño. Entonces, yo como empresario, digamos, tengo que saber que lo primero que yo tengo que hacer es pagarle a mis proveedores, pagarle a mis empleados y después ver a ver si me puedo comprar el almuerzo yo. ¿Verdad? Les puedo decir que en los años que tenemos de administrarle la compañía que las llevamos al Señor, hasta el momento, Dios ha sido fiel y nunca hemos llegado a un momento en que digamos no tenemos con qué pagar la planilla. Siempre maravillosamente llega una factura, ¡ting!, y pagamos la planilla. Maravilloso el Señor. Aparte de eso, Dios nos enseñó algo que nosotros tenemos que tener un banco, una reserva, para poder hacerle frente a estos momentos que la cosa se pone complicada, ¿verdad? Entonces es importante eso, siempre hay que tener una reserva para pagar a los proveedores, para pagar a los empleados y para responder a las necesidades del dueño.
No es al revés, ¿verdad? No es del C para arriba, sino es del A, B y C. 2, establezca prioridades en el uso del tiempo. O sea, ¿en qué va a usar el tiempo? ¿Cómo lo va a usar? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué voy a estudiar? ¿En qué voy a compartir? ¿Cuál es el tiempo de la familia? ¿Qué prioridades tiene mi uso del tiempo? ¿Cuándo voy a dormir? Importantísimo dormir, ¿verdad? Ya yo aprendí. 3, establezca prioridades éticas. Nos mandan a que nosotros tengamos prioridades éticas, que no voy a permitir en mi empresa, que no voy a permitir con mis empleados, que no voy a permitir con mis superiores, que no voy a permitir con mis proveedores y demás. ¿Verdad? Y hay algo importantísimo. Don Larry Burkett nos dice que nosotros tenemos que premiar la lealtad. Cuando usted tiene una persona en su equipo de trabajo que es leal, reconózcaselo. Porque hoy por hoy ese valor está perdido. Y cuesta mucho encontrar personas leales. ¿Verdad? Y lo más importante de todo es que la sociedad empuja a que seamos desleales. No, ¿para qué vas a contratar a Raúl? Mira, vení, yo te pago por aquí. ¿Verdad? No es la idea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué significa para usted hacer una promesa? ¿Qué significa hacer una promesa para usted? ¿Qué significa hacer una promesa? Pueden poner lo que usted considere. Cumplirla, cumplir, muy bien. Dar una palabra, cumplirla, me comprometo. Honrar mis valores, compromiso. Dar mi palabra, me comprometo, convicción. Y vieran lo complicado que es que cuando nosotros estudiamos lo que es una promesa, muchas personas les cuesta comprender el término promesa. Y hoy por hoy prometemos un montón de cosas que a veces no podemos cumplir, ¿verdad? Y estas promesas tienen que tener mucho cuidado cuando impactamos un corazoncito chiquitito que va en crecimiento. O cuando tenemos un corazón grande, pero es un corazón chiquitito que también va en crecimiento, que lo tenemos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Cuando alguien que me necesita, porque está creciendo en la fe. Entonces también necesito tener esa manera de cómo voy a responder, ¿verdad? Gracias por sus participaciones. Dice, Deuteronomio 23:23, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor, tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Híjole, entonces hay que tener cuidado con las promesas que estamos haciendo aquí, pero las promesas más críticas es lo que le vayamos a hacer a nuestro Dios. ¿Verdad? Si le dijimos a Dios que le íbamos a servir, hay que servirle. Si le dijimos a Dios que íbamos a honrar las deudas, honremos las deudas. Si le dijimos a Dios, ayúdame para ayudar, ayude. ¿Verdad? Sáqueme de aquí, porque necesito ir a otro lugar, vaya a ese otro lugar y no vuelva ahí. ¿Verdad? Yo siempre les digo, yo no voy a ir donde no se me perdió nada. ¿Verdad? Andrés, allá. Entonces es importantísimo que nosotros cumplamos realmente lo que estamos prometiéndole al Señor y tengamos cuidado. Digamos, en la parte espiritual, ¿verdad? Y en la parte de los negocios, o sea, no sé si la vez pasada había hablado con unas personas que me decían que no se deberían de mezclar, porque entonces se puede interpretar que, digamos, las personas que son impías, que son muy exitosas, ¿qué? Y las personas que son cristianas, que no son exitosas, también. Entonces, ¿cómo se interpreta esas cosas? Como que a veces no era muy bueno como que la gente mide
inclusive con las congregaciones y las iglesias, que porque aquella iglesia es muy próspera, está súper bendecida, y aquella que no, pues no, que Dios está más allá que aquí. Entonces es un poco ahí complicado, ¿va? Ese es un tema complicado y creo que me lo dejo de tarea porque no lo puedo contestar tan fácilmente. Me gustaría que estuviera don José aquí, porque él sí tiene mayor conocimiento que nosotros para que pueda ayudarnos a entender eso. Creo que también hemos tenido como algunas enseñanzas sobre por qué es que eso sucede, y realmente lo que yo te puedo decir es que Dios nos va liberando bendiciones conforme ve que vamos prosperando en algunas cosas, ¿verdad? Y nos hace crecer espiritualmente también conforme nosotros vamos liberando y vamos aprendiendo cosas. Eso es lo que podría decirte en este caso, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que porque aquella persona es impía y crece, Dios lo está ayudando más que yo, que soy creyente y que soy súper fiel y demás, ¿verdad? Dios tendrá sus razones y algún día tendremos que preguntarle, pero realmente Diosito nos va liberando cosas conforme nosotros vamos creciendo. Creo que y ocupamos ser maduros en muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que también las bendiciones... Un toquecito. Hay un versículo en Mateo 5:45 que dice que para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y eso también para aclarar un poco, ¿verdad? Porque eso se puede prestar en esa dicotomía que conversaba, que comentaba, ¿verdad? Y creo que eso es una forma en que también Dios nos bendice a todos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos revelado la verdad en nuestro corazón, y a los injustos o los impíos y todo, bueno, Dios se encargará en su momento, y si es su voluntad. Pero en cuanto a mí dependa y de mis fuerzas, yo voy a hacer lo que me corresponde para poder llevar de la palabra de Dios a mi familia y ordenarme yo, ¿verdad? Y en mi casa, ¿verdad? Definitivamente. Te voy a contar una cosa que me sucedió cuando yo era medio mal portado, ¿verdad? Y era irreverente, puedo decirlo, con todo el conocimiento de causa. Trabajaba en una empresa la cual me había hecho un prepotente y había hecho de mí una persona que no era el que Dios quería en ese momento. Entonces, en ese momento se libera un puesto y yo empiezo a hacer ese puesto AI, ¿verdad? Que le llaman. Entonces, yo era el AI de ese puesto. Entonces, yo voy y le digo al que era mi jefe en ese momento, yo quiero ese puesto, quiero aplicar para el puesto. Perfecto, apliqué. Para suerte, se lo dieron a otra persona. Y entonces yo fui, me le metí a la oficina del jefe y le dije un poquillo de verdades, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar? Y entonces el señor que en paz descanse, por cierto, me dice, Raúl, te quédate tranquilo, eso no era una decisión mía. Y él no me estaba hablando en ese momento como él, ¿verdad? Dice, esto no es una decisión mía. Fue alguien más que decidió que esa persona tenía que estar en ese puesto. Yo renuncié ese día a la empresa. Vean el nivel. Renuncié y me vine. Dejé todo. Puro hígado, exactamente. Muchos años después, hoy entiendo que Dios es el que controla los ascensos y los procesos. ¿Verdad? Y que yo no sé qué hubiera sido de Raúl si le hubieran dado ese puesto. No sé dónde estaría. Porque con ese nivel de superioridad que yo llevaba, bueno, no sé dónde estaría. Entonces realmente Diosito también dice, ojo Raúl, usted no es por ahí, venga, necesito que pase por estas pruebas, por estos sistemas, para que usted vaya y entienda bien que ese no es el plan que tengo para usted, ¿verdad? Es este otro. Y para gloria y honra del Señor, después de ese berrinche, me vine, me tocó tocar con pared,
Conocí a la que hoy es mi esposa, que me trajo a esta casa, donde conocí al Señor, y hoy le sirvo y soy libre, ¿verdad? No sé qué hubiera sucedido conmigo, ¿verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado de todas aquellas cosas, porque ese puesto tenía un súper salario, pero trabajar 18 horas diarias, esclavizadísimo, ¿verdad? Entonces también hay que tener uno cuidado con esa parte. Bien, ¿qué valor tiene su palabra? Dice, una promesa es una promesa. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía, dice Proverbios 11:3. Entonces, en este punto nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros prometemos algo, es para cumplirlo, ¿verdad? Y principalmente cuando lo hacemos con personas pequeñitas, ¿verdad? Es cuidado con eso que está sucediendo. ¿Qué es lo que nos limita a cumplir una promesa? ¿Qué consideran ustedes que hoy por hoy es lo que los limita a cumplir una promesa? Pueden ponerlo ahí. No digan que el prepotente que soy, ¿verdad? Porque si no... Carácter, muy bien. No poner a Dios de primero. El tiempo, carácter, falta de palabra, inseguridad, ego. No haber dimensionado lo que ofrecimos, perseverancia, tiempo, factores externos, carácter, inseguridad, egoísmo, tiempo, incapacidad, orgullo. Sí, hay un montón de cosas de estas. Dinero, tiempo, perseverancia, voluntad, carácter, montones. Son un montón de cosas las que lo que nos limita a cumplir. No me di lo que prometo. Entonces, aquí don Larry nos dice, guía para cumplir promesas, ¿verdad? Y aquí es lo primero y lo que a mí más me cuesta, les tengo que decir con toda la sinceridad. Cuando hay dudas, diga, no. Man, ¿podemos reunirnos el viernes? No. Pero a ver, mejor no, ¿verdad? Déjeme revisar la agenda para ver si podemos reunirnos el viernes, ¿verdad? Pero cuando alguien me dice, por ejemplo, yo les digo a los chicos de la compañía que le necesitamos al Señor, man, si me ven muy enredado, no me pongan a tomar decisiones en ese momento, porque puedo tomar una decisión incorrecta. Entonces, si usted necesita una respuesta ya, le digo no, mejor déme chance, ¿sí? Hay que tener un calendario anual a la vista. O sea, es importante, hoy por hoy lo andamos ahí en la palma de la mano, ¿verdad? Usted puede saber qué actividades tiene en los próximos 45 años, ¿verdad? Establecer prioridades diarias, o sea, ¿qué voy a hacer en el día? Don Larry Burkett recomienda algo importantísimo, dice, no te vayas a acostar si no revisaste lo que hiciste en el día y lo que te quedó pendiente. Y al día siguiente empieza por lo más complicado. Con aquello que usted dice, qué pereza le tengo a esta vara, pero bueno, tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces empiece por ese punto. No haga compromisos con demasiada anticipación. ¿Podemos vernos en un año? No sé si Diosito me va a tener aquí, ¿verdad? No sé si va a venir y nos va a llevar antes. No sé, ¿verdad? Y haga acuerdos por escrito. Un correíto, un mensaje de texto. Mira, acordate que nos vemos mañana a las 3 de la tarde, Acordate que tenemos tal compromiso, para que todo quede, digamos, y podamos ir aclarándolo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es un consejo? ¿Qué creen ustedes que es un consejo? Sabiduría, una opinión, punto de vista, una ruta, orientar, advertencia, guía. Muy bien. Todo este montón de cosas que pensamos que es un consejo, podría ser. ¿Alguien ha recibido consejo o ha pedido consejo? Sí. ¿Y qué diferencia tiene un consejo de una opinión?
No. Exacto. Una opinión la da cualquiera, un consejo no. ¿Sí? Yo opino que hoy está medio caliente aquí. ¿Verdad? Una idea, punto de vista propio, punto de vista personal, idea general, forma de las cosas, comentario, la da cualquiera. Sí, una opinión la emite cualquiera, en realidad es así, pero a veces dice, no sé si establecer consejo como algo bueno o un mal consejo. Alguien te puede dar un mal consejo, mira, invertí ahí, mete la plata ahí, pa, eso no. Exacto. Pero me parece que viéndolo originalmente, en mi opinión, un consejo es algo útil que se le dice a una persona que haga, algo que le va a favorecer. Pero no sé qué criterio tiene usted en cuanto a los malos consejos. Es interesante lo que está diciendo, porque realmente a veces disfrazamos la opinión de consejo. Mira, yo te aconsejo que compres tal cosa. Eso te va a funcionar maravillosamente. No es un consejo, ¿verdad? Es una opinión. Entonces vamos a ver qué es un consejo. Dice, Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Normalmente uno tiene que tener cuidado cuando va a pedir un consejo. Y normalmente uno lo que tiene que decir es, mira, necesito un consejo tuyo. ¿Sí? O usted le puede decir, mira, necesito una opinión tuya. Pero tenemos que diferenciarlo. La opinión es lo que se le ocurra. ¿Sí? Y el consejo, y a la persona adecuada. Correcto. Entonces vamos a ver exactamente, perdón, por qué es importante tener la diferencia entre los dos. Sí, bueno, de hecho ya dijiste lo que iba a opinar, que uno tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo quiero invertir, es bueno que le pida consejo a alguien que ya invirtió, que uno ve que le fue bien, para que tal vez te dé una guía. O buscar a la persona adecuada, eso es lo que quería llegar, que no es a cualquier persona que le puedes pedir un consejo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, vean qué interesante. Vamos a ver algunas cosas que yo necesito pasar por el filtro cuando pido un consejo. ¿Sí? Lo primero es que, vamos a ver, estos no son consejos, ojo, ¿verdad? ¿Cuándo no es un consejo? Cuando yo procuro que alguien decida por mí. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Lo comprarías? Y ahí te estoy pidiendo una opinión, no un consejo, ¿verdad? Y cuidado, porque después voy a llegar y te voy a decir, por su culpa, me embarcaste, ¿verdad? Entonces dice, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, Dios tiene que estar ahí, se tiene que revelar lo que está sucediendo. Yo no puedo poner a alguien a que decida por mí. Y normalmente la mayoría de las personas vienen a buscar consejo buscando que yo decida por ellos, ¿verdad? Y no puede ser esa es la manera, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 2, solamente busco justificaciones. Tal parece que la naturaleza humana nos hace buscar a la aprobación de otros para justificar algo que sabemos que está mal. Entonces yo no puedo solamente ver esa justificación. Recuerde que Dios no está obligado a salir como fiador cada vez que nos metemos en apuros, simplemente porque le prometimos una propina. Y aquí les voy a explicar un testimonio que cuenta don Larry en su libro. Don Larry cuenta una historia de una persona que llega a pedir consejo a su iglesia, supuestamente
porque está muy endeudada y necesita $1.000.000. Entonces, la persona que le va a prestar el $1.000.000 le dice, vaya a donde el pastor, y si el pastor dice que sí, yo le presto el $1.000.000. Y entonces la señora llega, hola pastor, ¿cómo le va? Mire, es que vieras que yo vengo a consejería con usted porque yo estoy súper endeudada y entonces hay una persona que me va a dar $1.000.000 para que yo pueda saldar algunas deudas, pero me dice que usted dé el visto bueno para que me den ese préstamo. Aparte de eso, recuerde que yo tengo una parte de un diezmo que yo le puedo dar a la iglesia como parte del... Hijo de pucha, ¿verdad? ¡Qué torta! Entonces, vean, recuerde que Dios no está obligado a salir como fiador cada vez que nos metemos en apuros. Simplemente porque le prometimos una propina. Dios no necesita nada de nosotros, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo busque justificarme no es un consejo. O sea, yo necesito a alguien que solamente llegue y me diga si lo puedo hacer o no lo puedo hacer por un consejo. Dice, tome en cuenta, quien ha conocido la mente del Señor o quien ha sido su consejero, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Nos dice Romanos 11, 34, 35. Dios no necesita nada de quién. Lo único que necesita es ¿qué? Nuestro corazón y nuestra disposición para servirle. Fuera de ahí no necesita nada, ni promesas económicas, ni nada por el estilo. Dice, cuando el consejo sea contrario a las Escrituras, aléjese, corra. Recuerde, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. 3. Cuando yo espero un milagro o una mano de ayuda, eso no es un consejo. ¿Sí? Por favor, vea, ayúdeme. Es que resulta ser que estoy pasando una situación A, B, C y yo necesito que alguien me ayude. ¿Usted qué me aconseja? Eso no es un consejo. Es una ayuda. Usted lo que anda buscando es una ayuda. O esa persona lo que anda buscando es una ayuda, no un consejo. ¿Verdad? Entonces, esas son las maneras en que tenemos que evitar cuando alguien llega y se acerca a nosotros y nos dice, mira, ¿me puedes dar un consejo? ¿Estamos de acuerdo? No decida por esa persona. 2, no justifique a esa persona. Y 3, si la persona está esperando un milagro, una mano de ayuda, no es lo que está ahí. 4, deseo verdaderamente escuchar otras opiniones antes de tomar una decisión mayor. Aquí ya se va poniendo ordenado el tema. Entonces yo necesito conocer diferentes opiniones para ver qué decisión debo tomar. Entonces por aquí ya vamos un poquito encaminados. Muy bien. ¿En qué casos debo buscar consejo de personas no cristianas? Exacto, temas muy especializados, profesionales, nunca. Pone alguien por ahí, legales. Lo más importante de todo esto es que cuando nosotros vamos a buscar el consejo de una persona que es no cristiana, es que esa persona sea técnico o especialista en lo que está haciendo. Y que obviamente, como les decía la semana pasada, que no se beneficie de la decisión que yo voy a tomar al final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la celda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Salmo del 1 al 3. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a parar aquí. Para la próxima sesión, me pongo de acuerdo con Jonathan y con don José Miguel para ver cuándo sigue la próxima. Seguramente es los próximos 2 lunes. En las próximas sesiones vamos a ver
una parte muy importante que se llama la esposa y los negocios. ¿Ok? Vamos a analizar el papel que juega la mujer con nosotros en el desarrollo y el crecimiento. ¿Sí? Maravilloso. Es un tema, pero espectacular. Después vamos a ver el tema de decisiones de contratación. ¿Cuándo tenemos que tomar decisiones de contratación? ¿Cuándo tenemos que tomar decisiones de despedir? ¿Cuándo tenemos que tomar decisiones de crecimiento y de inversiones y de crédito? Esos son los temas que vamos a ver en la sesión que sigue. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bien. Vamos a orar. Voy a hacer la oración de cierre para poder orar por lo que vimos al principio sobre el tema de desorganización y del trabajar en exceso. ¿Les parece? Bien. Padre bueno, Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor por habernos regalado este espacio para conocer un poquito más sobre las buenas noticias que tienes para nosotros y la libertad que quieres, Señor. Sabemos que nos quieres libres para que te podamos servir, libres para que podamos llevarle a otros estas buenas noticias, Señor, que tú traes para nosotros cada día. Bendecimos a cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, que tú los puedas llevar con bien a sus casas, multiplica la gasolina que invirtieron para traerlos hasta acá y los recursos que invierten cada día, Señor, para tu obra, para hacer crecer este hermoso ministerio, Señor, vida abundante. Padre, en esta noche queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido desorganizados, si hemos trabajado en exceso, si hemos hecho algunas cosas, Señor, en nuestros negocios que no están alineadas tanto a tu propósito como a la libertad que tú nos quieres. Sabemos, Señor, que tú nos quieres libres espiritualmente, quieres que nosotros seamos libres espiritualmente también. Señor, te pedimos perdón si hemos trabajado en exceso, si hemos descuidado nuestra familia, si hemos descuidado nuestra salud, si hemos descuidado las finanzas, Señor, por trabajar y trabajar y trabajar y por ser desorganizados. Te pedimos perdón en esta noche. Y todo te lo entregamos, Señor, a ti para que tú nos ayudes de ahora en adelante a crecer y a desarrollar nuevas cosas. Llévanos con bien, ayúdanos a interiorizar estos temas estos días que vamos a estar sin vernos. Y libera ese conocimiento a través de tu Espíritu Santo que nos hable claramente qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que mejorar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.